Un cuidador es una persona que dedica parte de su tiempo y esfuerzos, en ocasiones una parte muy importante de él, a proporcionar los apoyos y ayudas que otra persona precisa para desarrollar su proyecto de vida y desenvolverse en su vida diaria de acuerdo a sus propias preferencias y valores personales, los de la persona cuidada. Normalmente, los cuidados van asociados a una situación de dependencia generada por algún tipo de enfermedad o limitación importante en la que la persona recibe los cuidados. Así, esta persona puede necesitar apoyos para desarrollar al máximo su independencia física o su autonomía decisoria. La primera se refiere a la capacidad de la persona para desenvolverse en su vida diaria, para realizar las actividades de la vida diaria, y la segunda tiene que ver con su capacidad para la toma de decisiones en su día a día. De esta forma, el cuidador será la persona que, de alguna manera, compense las limitaciones que tiene la persona cuidada, proporcionándole una serie de apoyos y ayudas que le permitan mantener el nivel máximo posible de independencia y autonomía para vivir con la mayor calidad de vida y bienestar posible. En algunos casos, especialmente en los casos en los que las limitaciones de las personas son más importantes y les impiden expresar sus preferencias o incluso participar en los procesos de tomas de decisiones sobre cualquier aspecto de su vida, el cuidador será la persona que garantice que se respetan los derechos, la dignidad, los deseos y las preferencias de la persona cuidada. Por otro lado, hay que recordar que el cuidado no es una tarea estática. Según evolucione el estado de salud de la persona cuidada, el papel del cuidador cambiará, ya que las necesidades de la persona cuidada son también cambiantes y complejas. Esto se detecta especialmente en personas con algún tipo de demencia en las que se observa una progresión de su deterioro que lleva asociado un aumento de las necesidades de apoyos cada vez también más complejos. Esto implicará que el tiempo de dedicación, la intensidad y la duración de los cuidados vayan variando a lo largo del tiempo. Teniendo esto presente, es aconsejable, en las fases iniciales o en las que la dedicación e intensidad sea menor, planificar y prepararse para las demandas más complejas que podrán ocurrir en un futuro. Tradicionalmente se habla de dos tipos de cuidadores. Formales o profesionales son los cuidadores profesionales y realizan su trabajo en entidades públicas o privadas especializadas en cuidados a personas en situación de vulnerabilidad y o dependencia. Su labor suele estar muy estructurada, con unos horarios y funciones o responsabilidades preestablecidas y conocidas por todos los implicados. Son, en este caso, por ejemplo, los trabajadores de residencias y centros de día. Por otro lado, tenemos los cuidadores informales o del entorno familiar. Estos son los cuidadores que tienen algún tipo de vínculo, ya sea de sangre o de afecto, con la persona a la que cuidan. Estos cuidadores no siempre tienen las habilidades y conocimientos precisos para el cuidado, por lo que es de vital importancia ofrecerles apoyo y oportunidades para adquirirlas. Su labor no se limita a una serie de horas al día, sino que es una tarea intensiva y permanente en el tiempo hasta que la situación que justifica la necesidad de los cuidados cambie o se elimine. En primer lugar, es importante prepararse y planificarse para el cuidado. Es necesario informarse sobre la enfermedad de la persona a la que se cuida, así como planificar cómo se realizará el cuidado y se compaginará con otras responsabilidades que tengas. Se debe acondicionar la casa para crear un entorno seguro para la persona y se deben también organizar y clasificar contactos y documentos importantes e identificar a las personas que pueden servir de apoyo en el cuidado, conociendo previamente en qué medidas se podrían implicar. En segundo lugar, es importante entender la enfermedad de la persona y tener información precisa de su estado y posible evolución. Así se podrá planificar el cuidado a lo largo del tiempo. En tercer lugar, es importante poder planificar adecuadamente los cuidados. Esto quiere decir que es recomendable elaborar un plan de cuidados para aprovechar al máximo el tiempo disponible y la calidad de los cuidados que prestas a la persona. Se trata de conocer las tareas de las que te encargarás, cómo las desarrollarás y en quién te apoyarás. Siempre que sea posible, es recomendable que compartas este plan con la persona cuidada para ajustarlo a sus necesidades y preferencias. Finalmente, recuerda que el cuidado de una persona va a implicar una parte significativa de tu tiempo y esfuerzo. Será difícil abarcarlo todo. Por ello, es importante priorizar las tareas y saber a cuál le debes prestar más atención. Al inicio de los cuidados es importante dedicarle más esfuerzos a las actividades que garanticen tu confort y el de la persona cuidada, que el tiempo que se pase juntos sea agradable. Asimismo, la alimentación es otro aspecto importante para ambos. Establece rutinas y garantiza el aporte de nutrientes precisos para ambos. La higiene
es otro aspecto crucial que nos permitirá evitar complicaciones indeseadas. También es recomendable dedicar tiempo a realizar algún tipo de ejercicio que permita mantener activa a la persona cuidada, tanto física como cognitivamente. Por último, siempre trata de garantizar al máximo la seguridad de la persona. Evita obstáculos, elimina riesgos y controla los productos peligrosos a los que pueda tener acceso para evitar accidentes domésticos que comprometan su integridad y su salud. Cuidar de una persona no es una tarea fácil ni sencilla. Implica una serie de situaciones complejas y desafiantes que, sin ninguna duda, desencadenarán una serie de emociones muy intensas, tanto negativas como positivas. De hecho, el cuidado de una persona puede ser una fuente importante de aprendizajes y de crecimiento a nivel personal. Para cuidar a una persona se precisan de una serie de actitudes humanistas que faciliten la tarea y aporten al cuidador los recursos necesarios para poder afrontar de manera efectiva las situaciones más complejas y demandantes. Estas actitudes son: el respeto, consiste en prestar atención a la persona, no hacerle daño y tratarle con la dignidad que merece. Amabilidad, es no olvidar las normas básicas de cortesía y educación. Alegría, se trata de tener un estado de humor y ánimo positivo hacia la tarea del cuidado. Paciencia, en el cuidado puede haber ocasiones que pongan a prueba nuestra capacidad de adaptarnos al ritmo de la otra persona. Debemos conservar la calma y actuar teniendo en cuenta las limitaciones y capacidades de la persona cuidada, esto es, en función de su realidad y no de la nuestra. Comprensión, esto es entender la realidad de la otra persona con sus limitaciones y capacidades conservadas y no juzgarla. Escucha, consiste en prestar atención a la persona y estar disponible y dispuesto a acompañarle en su realidad. Confianza es tratar de responder a las expectativas de la persona cuidada, demostrarle que estaremos junto a él y que está en buenas manos. Empatía consiste en ponerse en la piel de la otra persona, compartir su estado de ánimo y comprender su realidad. Veracidad, relacionarnos con la persona siempre desde la honestidad, tener discreción, mantener la privacidad y la confianza. Confidencialidad, guardar la información personal y no compartirla con nadie. Prudencia, se trata de no excederse en nuestras acciones o en el habla. Tolerancia, aceptar las diferencias interpersonales y respetar al otro. Y por último, la humildad, que consiste en reconocer que no se sabe todo y que tenemos límites. No hay que creerse por encima de los demás. Las actividades de la vida diaria son acciones que las personas realizamos autónomamente en nuestra vida diaria, permitiéndonos vivir de forma autónoma integrada en nuestro entorno. Existen, por un lado, las actividades básicas de la vida diaria, que son las tareas más elementales de la persona, son universales, están ligadas a la supervivencia y condición humana, están dirigidas hacia la propia persona y se realizan de forma automática y con el mínimo esfuerzo cognitivo. Entre estas actividades encontramos actividades locomotrices, como ponerse de pie, caminar, utilizar una silla de ruedas, trasladarse de una silla a una cama, subir y bajar escaleras, etc. Actividades del vestido, ponerse y quitarse la ropa, atarse los zapatos, abrochar botones, elegir la ropa. Actividades del aseo e higiene, como por ejemplo ir al baño sin ayuda, peinarse, afeitarse, lavarse los dientes o la dentadura, bañarse, ducharse, lavarse la cara, y actividades relacionadas con el control de esfínteres o actividades relacionadas con la alimentación, como por ejemplo el uso de cubiertos, beber de un vaso, etc. Por otro lado, tenemos las actividades instrumentales de la vida diaria, que son actividades más complejas y su ejecución requiere de un mayor nivel de autonomía e independencia. Se caracterizan por tener un mayor sesgo cultural, están ligadas al entorno, son acciones intermedias para poder realizar otra acción y suponen mayor complejidad cognitiva y motora. En ellas se incluyen tareas domésticas, de administración del hogar y de las propiedades personales, como por ejemplo del dinero, la utilización de instrumentos complejos, como el teléfono, y otras como la gestión de la medicación, la utilización del transporte, el seguimiento de instrucciones complejas, como puede ser por ejemplo una receta de cocina, realizar compras, etc. Por último, tenemos las actividades avanzadas de la vida diaria, que son actividades ocupacionales, de ocio, juego y del trabajo, que tienen relación con el estilo de vida de la persona. Estas tareas no son indispensables para el mantenimiento de la independencia de la persona o para su supervivencia. En el cuidado de una persona en situación de dependencia, comúnmente habrá que prestar apoyos inicialmente en las avanzadas e instrumentales y finalmente, cuando el deterioro es mayor, en las básicas.
Siempre hay que tener en mente que el objetivo del cuidar no es sustituir a la persona y realizar las actividades por ella, sino fomentar al máximo su participación, potenciar su independencia y autonomía, proporcionando los apoyos justos y necesarios y todo ello garantizando siempre la seguridad de la persona. Los primeros auxilios son la atención inmediata y temporal que se da a una persona que ha sufrido un accidente o una situación de emergencia, en el mismo lugar del accidente y hasta que llegue la ayuda médica. Como norma general, en los primeros auxilios hay que seguir el siguiente orden. Primero debemos proteger. Antes de actuar hay que asegurarse de que no hay ningún riesgo más y que se está fuera de peligro. Posteriormente deberemos avisar. Siempre tendremos que avisar a los servicios sanitarios para comunicar el accidente y que nos orienten sobre las acciones a realizar. Por último, hay que socorrer. Una vez hemos protegido a la persona y avisado a los servicios sanitarios de la emergencia, se actuará sobre la persona. Las heridas son lesiones en el cuerpo que alteran la integridad de la piel de la persona. Es importante actuar de manera adecuada para evitar el riesgo de infección. Para curar la herida se seguirán los siguientes pasos. Primero, limpiarla con agua y jabón o suero, a chorro, para arrastrar bien la suciedad. Después, cortar la hemorragia si existe. Para ello, comprimiremos la zona de la herida para empapar la sangre. Se usarán tantas gasas como sean necesarias. Si no deja de sangrar, hay que acudir a un centro médico. Después hay que limpiarla siempre desde el centro hacia los bordes. Si hay algún objeto extraño, grande e incrustado, es importante no retirarlo. Desinfectaremos la zona y por último cubriremos la herida para evitar la infección. Una quemadura es una pérdida de la continuidad de la piel que puede producirse por fuego, líquidos calientes, gases calientes, sólidos calientes, electricidad, ácidos, por el sol, etc. Las quemaduras se clasifican en función de su profundidad. Existen las de primer grado que afectan a la epidermis. Hay enrojecimiento, inflamación y dolor. Las de segundo grado llegan a la dermis y en estas aparecen ampollas muy dolorosas. Por último, las de tercer grado afectan a todas las capas de la piel y llegan a estructuras más internas. En ellas se observa un aspecto carbonáceo o blanco. No hay dolor porque en este caso se han destruido las terminaciones nerviosas. Ante las quemaduras, en primer lugar, se retirará a la persona de la fuente de la quemadura. Se aplicará agua del grifo o suero fisiológico durante unos 10 o 15 minutos. Lo recomendable es sumergir la zona quemada siempre que sea posible. Posteriormente se secará la zona y se cubrirá con una gasa estéril. Nunca se arrancará la piel de las ampollas, ni se aplicarán pomadas o remedios caseros. Los traumatismos son lesiones que sufre el cuerpo por una acción violenta externa o un golpe. Puede afectar a los tejidos blandos, como los músculos o la piel, o a los duros, como pueden ser los huesos. Ante una contusión, que es el golpe pero sin daño aparente en la piel, se aplicará frío en la zona y se elevará la zona golpeada para evitar la inflamación. Ante una luxación, que es la pérdida de contacto en las caras articulares de 2 o más huesos, se inmovilizará la articulación afectada con una férula o con vendas, se aplicará frío y se trasladará a la persona a un centro médico. Debemos saber que nunca se debe intentar colocar el hueso por nosotros mismos. Ante un esguince o torcedura de una articulación, se aplica frío, se elevará la zona y se dejará reposar. Ante una fractura de un hueso, se debe inmovilizar la zona afectada y trasladar urgentemente a la persona a un centro sanitario. Nunca se debe tocar la herida, si la hay, ni intentar reducir la fractura. Tampoco se debe dar de comer o beber a la persona accidentada. En caso de traumatismo cráneoencefálico, es decir, en la cabeza, pueden presentarse síntomas como por ejemplo la pérdida o alteración de la conciencia, náuseas, convulsiones, alteración de la respiración o el pulso, alteración del reflejo pupilar, dolor de cabeza, sangrado por la nariz o oídos, etc. Nuestra actuación consistirá en asegurarnos de que la persona puede respirar correctamente, mantener el control cervical de la persona e invitarle a reposar, realizarle la reanimación cardiopulmonar si fuera necesario, observar los signos vitales, respiración, pulso, reflejo pupilar, estado de conciencia, etc., mantener su temperatura corporal y observar si hay hemorragia. Se debe llamar a los servicios sanitarios de emergencia para que nos orienten y nunca se aplicará calor a la persona, se le administrará medicación, se le dará comida o bebidas ni se le dejará solo.
La asfixia es la supresión del flujo respiratorio total o parcial, privando de oxígeno al organismo. Siempre debemos guardar la calma, aflojar la ropa de la persona y ponerla en una situación cómoda, colocar a la persona en posición lateral de seguridad si está inconsciente pero respira, controlar sus constantes vitales y avisar a las emergencias, sobre todo nunca dejar sola a la persona. Nunca se debe dar de beber o comer a la persona en situación de asfixia. En caso de asfixia por atragantamiento, si la persona puede toser y hablar, se le animará a que siga tosiendo hasta que expulse aquello que le está provocando la obstrucción y nos aseguremos de que su tos no se vuelve más débil o que la dificultad para respirar sea mayor. Si la persona no tose, no habla y su piel se vuelve pálida, se le darán 5 palmadas en la espalda y 5 compresiones. Para ello, colócate al lado y ligeramente detrás de la persona, sitúa una mano en el pecho e inclina hacia adelante, da 5 palmadas fuertes entre los omóplatos y realiza la maniobra de Heimlich. Esta maniobra se desarrolla siguiendo estos 3 pasos. Primero cogeremos a la persona desde atrás con el puño de una mano cerrado y rodeando esta mano con la otra entre el ombligo y esternón de la persona y la inclinaremos hacia adelante. Después realizaremos compresiones hacia adentro y hacia arriba, como si quisiéramos levantar a la persona. Hay que ir supervisando si el objeto atragantado se expulsa. Después realizaremos 5 compresiones y las alternaremos con 5 golpes entre el espacio entre los omóplatos y repetiremos la secuencia hasta que la persona expulse el objeto con el que se ha atragantado. En caso de pérdida de consciencia, se inicia la reanimación cardiopulmonar. Una parada cardiorrespiratoria es la interrupción repentina, inesperada y potencialmente reversible de la actividad del corazón. Si no se toman medidas ante una parada cardiorrespiratoria, realizar la reanimación cardiopulmonar, la persona moriría. Antes de iniciar la reanimación cardiopulmonar, primero hay que garantizar la seguridad de la persona y determinar su grado de consciencia. Si la persona está consciente, se le coloca en posición lateral de seguridad y se valoran sus constantes vitales. Si no lo está, se debe comprobar la apertura por la vía aérea. Si la persona no respira, se debe llamar a emergencias y comenzar la reanimación. La reanimación cardiopulmonar se realiza de la siguiente forma. Primero colocaremos a la persona boca arriba y nos situaremos a un lado de ella. Buscaremos el punto de compresión que está un par de dedos por encima del extremo inferior del esternón. Colocaremos el talón de una mano en dicho punto y la otra por encima de ella, con las manos entrelazadas. Extenderemos los brazos perpendicularmente al pecho de la persona y ejerceremos fuerza suficiente como para hundir su pecho unos 5 o 6 centímetros a un ritmo de 2 compresiones al segundo, entre 100 y 120 al minuto. Realizaremos 30 compresiones y 2 insuflaciones. Para la realización de las insuflaciones, realizaremos la maniobra frente-mentón para abrir las vías. Se coloca una mano en la frente de la persona, se apoya la otra en el mentón y elevamos el mentón hacia arriba y adelante, desplazando la frente hacia atrás en un mismo movimiento. Pinzamos la nariz, sellamos la boca de la persona con la nuestra e insuflamos el aire observando que el pecho se eleve durante un segundo. El último paso consiste en retirar nuestra boca para dejar pasar el aire. Es importante realizar la reanimación cardiopulmonar hasta la llegada del equipo sanitario de emergencia o hasta cuando la víctima se recupere. También es importante tener presente que es una maniobra que implica mucho esfuerzo, por lo que la persona que la realiza puede quedar exhausta. Por ello es recomendable solicitar ayuda y colaboración a alguien cercano. Es importante también que nunca dejemos sola a la persona. Una lipotimia o desmayo es la pérdida repentina de conocimiento de la persona conservando la respiración y la circulación. Se acompaña de palidez en la persona y sudor frío. Ante un caso de lipotimia se debe aflojar la ropa de la persona, tumbarla elevando las piernas por encima de la cabeza o ante síntomas iniciales sin desmayo, sentarla y colocar su cabeza entre sus piernas. Nunca se le darán líquidos si está inconsciente. Un golpe de calor es el aumento de la temperatura corporal por una exposición prolongada al sol, insolación, o por el esfuerzo físico en ambientes calurosos o con poca ventilación. Para evitarlo, es recomendable evitar las horas más calurosas del día para la exposición al sol, beber mucha agua, evitar el ejercicio en ambientes excesivamente calurosos, así como evitar las comidas pesadas y el alcohol. Ante un golpe de calor, llevaremos a la persona a un lugar fresco y fuera del alcance del sol. Aplicaremos compresas frías en la cabeza, cuello, tórax, brazos y muslos.
Si la persona pierde la consciencia, la piel está roja, caliente o muy seca, será necesario trasladarlo a un centro médico o contactar con el servicio de emergencias. La posición lateral de seguridad es la postura que debemos garantizar en personas que han perdido la consciencia. Con ella se evita el bloqueo de las vías respiratorias y las posibles aspiraciones por vómito. Para realizarla hay que seguir los siguientes pasos. Primero, coloca a la persona boca arriba, en decúbito supino, y sitúate de rodillas a su lado, flexionando el brazo de la persona más cercano a ti a unos 90 grados, como si colocara la mano por encima de su cabeza y con la palma hacia arriba, como si estuviera realizando un saludo o levantando la mano. Después, cruza el brazo de la persona más distante a ti sobre su pecho, con la mano en su mejilla contraria, y flexiona la rodilla de la persona que queda más alejada de ti. Por último, apoyándote en la rodilla flexionada de la persona y en su hombro más alejado de ti, tira de la persona hacia ti para girarla sobre su cuerpo, hasta que su rodilla flexionada se apoye en el suelo. Con el objetivo de garantizar unos cuidados excelentes y seguros, es preciso adquirir una serie de habilidades y conocimientos prácticos. Estos conocimientos nos ayudarán a cuidar mejor y, por lo tanto, a mejorar el bienestar y la calidad de vida de la persona a nuestro cargo. Podemos dividir los cuidados en básicos y en específicos. Entre los primeros se incluyen los conocimientos necesarios para poder apoyar a la persona en la realización de las actividades más básicas de la vida diaria y que de alguna forma son comunes a todas las situaciones de cuidado. Así, es fundamental adquirir habilidades para la higiene de la persona, la alimentación, el vestido, las movilizaciones y transferencias y el cuidado del entorno. Entre los segundos, los específicos, incluimos los conocimientos que nos permitirán apoyar a las personas en función de sus necesidades específicas. Además, es posible que no todas las personas necesiten este tipo de apoyos, o al menos no siempre los necesitarán. Entre ellos se incluyen los conocimientos para el manejo de la incontinencia, urinaria y fecal, la prevención y manejo de las caídas, las sujeciones físicas, la adherencia terapéutica y el consumo y almacenamiento adecuado de los medicamentos, las conductas desafiantes, tácticas de comunicación, habilidades de autocuidado, instrumentos de protección jurídica, recursos generales y servicios de ayuda al acompañamiento al final de la vida y el duelo. Si te ha quedado alguna duda o necesitas más información, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web o de nuestro correo electrónico.